Bueno, vamos a comenzar con el tema de los beneficios sociales en la empresa. Es el tema 5. Espero que hoy podamos definitivamente comenzar este tema y vamos a terminarlo. Muy bien, entonces hemos hablado de que la remuneración puede ser directa e indirecta. Tiene dos componentes, por lo tanto. La directa, que tiene que ver con el salario y que evidentemente es proporcional al cargo que ocupa la persona en la empresa. Y por otro lado tenemos la remuneración indirecta, que tiene que ver con los servicios y los beneficios sociales que son comunes a todos los empleados. Esto es independiente del cargo que ocupen, con lo cual tiene que abarcar toda la empresa. Por otro lado, esta remuneración indirecta, que son los beneficios y los servicios sociales que las empresas mantienen y proporcionan a sus empleados, son utilizados también para mantener esa fuerza laboral y también para estimular este nivel de motivación, la productividad y la satisfacción del trabajador. Por lo tanto, la conclusión en esta diapositiva es que existen dos tipos de remuneración, directa e indirecta, y los servicios y beneficios sociales tienen relación con la indirecta. Por otra parte, podemos hablar de que el origen de estos beneficios sociales han sido relativamente recientes y tienen que ver con la conciencia que ha ido tomando la empresa sobre su responsabilidad social, sobre todo en aspectos que tienen que ver con la conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Y también existen otros factores que han, digamos, aparte de haberlo originado, han contribuido a el crecimiento de los servicios y beneficios sociales. ¿Y cuáles son estos factores? En primer lugar, las exigencias de los sindicatos, las exigencias en cuanto a los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, se han ido ganando en ese terreno. Por tanto, por otra parte, tenemos también la legislación del trabajo que impone el gobierno en cuanto a también los convenios colectivos y la necesidad de, digamos, de poner unos ciertos límites a las retribuciones. Por otra parte, tenemos la actitud modificada también del empleado con respecto a los beneficios sociales, es decir, digamos, hay una apertura por parte del empleado, ya que se da cuenta que esos beneficios sociales son muy importantes y en algunos casos son cruciales como complemento de su salario en dinero, ¿no? Por otro lado, ciertas empresas, y evidentemente no en una situación como la actual, hay una cierta disputa por atraer a recursos humanos de altas capacidades y no solamente por atraerlos, sino también por mantenerlos dentro de la organización. Por tanto, hay que hacer atractiva la organización y esta es una manera de realizar ese objetivo. Por otro lado, hay controles salariales, como hemos dicho, que están exigidos por el gobierno. Y por otro lado, hemos visto la legislación del trabajo, que también exige estos convenios colectivos, ¿no? Y la fijación de esos salarios a través de los convenios. Otro de los factores que ha ayudado al crecimiento de los beneficios sociales son los impuestos que deben de pagar las empresas. Por tanto, hay medios lícitos para deducir esas obligaciones tributarias para pagar menos impuestos, por lo tanto, que tienen que ver con eh, la deducción de, de muchos de estos beneficios que otorgan a sus trabajadores, considerándose estos como un gasto deducible, por lo cual la empresa, aparte de remunerar y premiar a sus trabajadores, tiene la opción de deducir estos premios de esas obligaciones tributarias y por lo tanto pagar bastante menos impuestos. Muy bien, estos servicios sociales pueden ser definidos o pueden ser conceptualizados como un conjunto de actividades e instituciones organizadas y reglamentadas sistemáticamente
que voluntariamente y sin obligaciones legales la empresa pone a disposición de los trabajadores y eventualmente de sus familiares, de manera gratuita o semi-gratuita, para satisfacer exigencias y necesidades sentidas por la mayor parte de los mismos, es decir, de los trabajadores. Aquí vamos a detenernos un momento en cada uno de los conceptos que están subrayados. ¿Qué significa organización y reglamentación sistemática? Que, por ejemplo, cuando se concede algo de una manera eh, caprichosa o por otros motivos, por ejemplo, porque me cae bien a un trabajador, pues le doy una ayuda y a otros no se los doy, pues entonces no puede ser llamado servicio o beneficio social o salario marginal, ¿vale? Entonces, tienen que estar organizados y reglamentados sistemáticamente. Y evidentemente tenemos que cumplir, o es decir, tienen que cumplir los tres requisitos principalmente. Tiene que estar regulado por ciertas normas difundidas a todos los niveles y conocidas por todos. Es decir, todos los trabajadores tienen que tener derecho a optar por dicha prestación, si realmente le es necesaria, ¿no? Y el trabajador lo quiere. Su concesión no debe depender, por tanto, de algún favor personal ni de ninguna, de algo caprichoso, ¿no? Vale, pues esos serían los tres requisitos que deben de cumplir. Por tanto, para ser considerados que están organizados y reglamentados sistemáticamente. Por otra parte, tenemos voluntariedad, es decir, que las empresas voluntariamente y sin que medien obligaciones legales deben de instituirlo. Es decir, que cuando hay una ley que exige que la empresa dé esos beneficios o aporte, digamos, ciertos beneficios, ya dejan de ser considerados servicios sociales o beneficios sociales. Bien. De manera gratuita o semi gratuita. Muchas veces lo ideal parece que es que los beneficios y sus costes, digamos que participen también los trabajadores. Es decir, eventualmente mm, puede ser que también los trabajadores tengan que participar en, digamos, en la financiación de los beneficios. Pero ¿por qué es importante realizarlo? Pues un poquito más adelante vamos a hablar un poquito más ampliamente de ese tema. Por otra parte, dice a disposición de los trabajadores y eventualmente de su familia, es decir, no solo cubren a los trabajadores, sino que también podrían cubrir a las necesidades familiares y contribuir así al bienestar social, al bienestar familiar del trabajador y a una cierta estabilidad y seguridad, por tanto. Puede ser gratuita o semi-gratuita. Gratuita es algo que, digamos, la mayor parte del coste la asume, o mejor dicho, el 100% del coste lo asume la empresa. Semi-gratuita sería cuando hay, digamos, una parte que el trabajador es el que también comparte esos costes. Y por último, satisfacer exigencias y necesidades sentidas por la mayor parte de los trabajadores. Si no va a satisfacer una necesidad o algo que necesitan los trabajadores, no tiene ningún sentido, puesto que el objetivo de instituir estos beneficios sociales es mejorar la satisfacción del trabajador, motivando al trabajador para conseguir su adhesión plena a la empresa en el sentido de comprometerse con los resultados también y por lo tanto mejorar la productividad a través de la institución de estos beneficios sociales. Muy bien, pues ¿cuáles son las razones? Ahora vamos a mirar las razones por las cuales la empresa, digamos que instituyen estos beneficios sociales o estos beneficios marginales. Principalmente, y por eso ponemos en el centro, también tiene que ver la imagen de la empresa, la imagen de empresa pública, social, públicamente, digamos, responsable. Y en este punto vamos a acercarnos a lo que es el concepto de empresa familiarmente responsable. Esto está directamente asociado a una buena reputación de la empresa y a la sostenibilidad, digamos, de la empresa. Fortalece y transmite también una imagen corporativa de una empresa que se preocupa por sus trabajadores y además
digamos que tiene un compromiso hacia los propios trabajadores y por tanto hacia la sociedad y hacia el bienestar de sus trabajadores. Muy bien, pues esto se trata de cuando hablamos del EFR o empresa familiarmente responsable, estamos hablando de un certificado, un certificado que la Agencia Española de Normalización y Certificación AENOR, que es la que otorga y comprueba que ese sistema de gestión de beneficios sociales cumple ciertos requisitos establecidos y normalizados en el modelo de empresa familiarmente responsable. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se mira? Que exista un diseño, una implantación y una evaluación y por último una mejora continua de esas prácticas en otorgar y dar estos beneficios sociales a los trabajadores. Esta certificación se inicia en el año 2007. Bien, ¿cuál es otra de las razones? Por ejemplo, la elasticidad del gasto. En este sentido, ¿qué tenemos que señalar? Que mm, un salario evidentemente no se puede bajar, pero sin embargo, unos beneficios sociales como por ejemplo el dar becas o el instituir, digamos, por ejemplo, el pagar un seguro médico privado, etcétera, etcétera, eso sí se puede reducir las prestaciones sin que el trabajador, digamos, sin que el sueldo del trabajador se vea comprometido cuando las cosas no van muy bien. Por ejemplo, ahora tenemos el tema de la crisis y evidentemente es allí donde hay que ir a recortar, no en el salario del trabajador. Bien, entonces, por otro lado tenemos la reducción de los beneficios. Las empresas también utilizan, digamos, las bases legales para reducir los beneficios que tienen que pagar como impuestos y hay algunos servicios sociales que eh, desgravan fiscalmente, pero no todos, algunos de ellos. Por lo tanto, al mismo tiempo que está contribuyendo a fomentar y a motivar a la conducta del trabajador, la conducta deseable del trabajador, estamos también tratando de reducir impuestos y reduciendo en algunos casos impuestos, ¿vale? Hay servicios sociales con ventajas fiscales, por ejemplo, los seguros de salud, de accidentes, las pensiones de jubilación, los vales de comida tienen ciertas ventajas fiscales. Y también hay otros que luego lo podréis ver en el tema extenso. Luego, también el reforzar la imagen pública de la empresa, de la imagen de empresa hacia la sociedad en general. Por tanto, a través de la empresa que cuida de sus trabajadores tiene una mejor imagen, ¿no? Y por último, tenemos la retribución indirecta, utilizándola como retribución indirecta. Los servicios sociales, por tanto, se pueden convertir en percepciones extrasalariales, percepciones de algo más, digamos que evidentemente se puede ver como una parte más y se ve de hecho como una parte más de las retribuciones, no en efectivo precisamente, pero sin embargo que cuentan, ¿no? A la hora de elegir dónde queremos trabajar.